Incluso ahora, en la actualidad, nosotros podemos pensar que el suelo tiene una única definición, pero no es así. El suelo tiene definiciones diferentes debido a que va a depender completamente desde el punto de vista en el que nosotros estemos viendo a este recurso. ¿Por qué? Porque nosotros, si yo ahorita les pregunto, ¿qué es el suelo? No dudo que varios de ustedes me van a contestar que el suelo tiene que ver con lo que es el proceso productivo, o que el suelo sostiene los cultivos, o que el suelo sostiene la planta. Nosotros estamos desde un punto de vista agrícola. Si nosotros nos ponemos a pensar en otras personas que estén, por ejemplo, trabajando en otro ambiente, por ejemplo, la geografía, pues simple y sencillamente lo van a considerar como un ente natural. Que se desarrollan plantas, sí, pero es simple y sencillamente un ente natural. Entonces, el punto de vista, la visión que se le dé a este recurso, pues va a darnos como resultado definiciones, definiciones completamente diferentes que nosotros pues no podemos decir que están incorrectas. Esto va a depender completamente entonces de la orientación que nosotros tengamos. En este caso, pues vamos a ver lo que es el recurso suelo, ¿sí? Desde un punto de vista, digámoslo así, más holístico, sin considerar si soy agrónomo, si soy arquitecto, si soy geógrafo, si soy biólogo, lo que sea. Nosotros no vamos a ver desde ningún punto de vista, sino simplemente vamos a definir qué es el suelo. Y la primera definición que nos dan, ¿sí?, debido a que es la más sencilla y más fácil de recordar, es la de capa superficial de la corteza terrestre. Punto. Es una definición bastante general, no nos dice nada, simplemente que es una capa que está en la superficie terrestre y ya, ¿sí? Pero es una definición muy sencilla. ¿Válida? Sí, claro que sí es válida. ¿Por qué? Porque tiene razón, está en lo correcto. Es una definición bastante general, pero sigue estando en lo correcto. No hay por qué decir que es una mala definición, pero simple y sencillamente es bastante, bastante sencilla. Entonces nosotros debemos tener en consideración que esta definición, pues como les digo, va a estar modificándose de manera constante. Y vamos a empezar con una definición que nos dan Boulain y Aubert, ¿sí? Esta definición nos la dan en el año de 1967. Esta definición nos dice lo siguiente. Observen, aquí tenemos la definición de estos señores. Nos dice, el suelo es el producto de la alteración, de la reestructuración, de la organización de las capas superiores de la corteza terrestre bajo la acción de la vida, de la atmósfera y de los cambios de energía que en ella se manifiestan. ¿Sí? Aquí nosotros podemos observar que aún no estaban completamente definidos qué factores estaban interviniendo dentro de lo que es el proceso de formación del suelo. Es una visión bastante general, considera todos esos factores, pero los menciona de una manera completamente diferente. Vamos a ver otra definición que en este caso nos la va a dar la Asociación Internacional de la Ciencia del Suelo, ¿sí? En este caso, la Sociedad, perdón, Internacional de la Ciencia del Suelo nos va a dar una definición un poquito diferente, y aquí la tenemos. Nos dice,
La Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo nos dice que el suelo es un material mineral u orgánico no consolidado en la superficie inmediata de la Tierra, que sirve como medio natural para el crecimiento de las plantas. Ahí tenemos otra definición. ¿Son definiciones algo parecidas, algo semejantes? Podríamos decir que sí, ¿sí? Entonces, ahí está una segunda definición. No nos vamos a detener a leer o a escribir muchas definiciones. Solamente quiero que veamos estas tres. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que había un medio que se encargó, ¿sí? Una institución, perdón, que se encargó de realizar el estudio del suelo de una manera muy intensa, ¿sí? Y que en la actualidad es en realidad la institución que más ha aportado a lo que es el estudio del suelo. Y aquí tenemos la definición que nos da el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a través de lo que es el estudio de los recursos naturales y dentro de su documento de clasificación de suelos, en este caso la Soil Taxonomy. Nos dice, es un cuerpo natural compuesto de sólidos, líquidos y gases que se genera en la superficie terrestre. Ocupa un espacio y se caracteriza por una o ambas de las siguientes características, lógicamente. Ahí está, horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado de adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de materia y energía, o la capacidad de soportar plantas arraigadas en un ambiente natural. Ahí tendríamos nuestra definición. Ya cambiaron estas tres definiciones con respecto a la primera que les decía. Yo solamente mencionaba capa superficial de la corteza terrestre. Sí, perfecto. Es una capa superficial, pero simple y sencillamente me dices que es una capa, punto. Entonces, aquí podemos observar que desde 1967, con estos dos señores, Boulain y Auber, pues ya nos daban una idea, ¿sí? Más o menos clara de dónde venía el suelo, de qué características más o menos tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaba mencionando que era producto de la alteración, reestructuración y organización, dando origen a diferentes capas, ¿sí? Lo mismo menciona en el caso de Soil Taxonomy, hace referencia también a lo mismo, que se están formando diferentes capas debido a que se forman a través de lo que son los diferentes procesos dentro del mismo ambiente, de lo que son adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones. ¿De acuerdo? Mientras que la Sociedad Internacional nos da una definición un poco más sencilla, nos dice simplemente material mineral u orgánico, punto. ¿Sí? Esto nos da simple y sencillamente una idea de para qué sirve. ¿Por qué? Porque al final nos dice para el crecimiento de las plantas. Hay una diferencia con el caso del Soil Taxonomy que nos dice, o la capacidad de soportar plantas. Aquí ya no estamos generalizando, ya no estamos diciendo simple y sencillamente, el suelo sirve para soportar plantas. No es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ambientes donde ni siquiera es posible que se desarrolle una especie vegetal, de cualquier tipo. Yo no estoy hablando en este momento de cuestiones agrícolas, estoy hablando única y exclusivamente de lo que son las diferentes especies que crecen de manera natural, como se menciona. Entonces aquí nosotros no podríamos generalizar que todos los suelos permiten el desarrollo de las plantas. Algunos suelos lo permiten, otros de plano no van a permitir el desarrollo de alguna especie vegetal. Entonces nosotros debemos siempre estar también considerando ese tipo de cosas. ¿Hay alguna semejanza? Hay mayor semejanza entre la definición de 1967 con la definición de Soil Taxonomy.
Nosotros podemos observar también aquí esta parte que dice la acción de la vida, la atmósfera y de los intercambios de energía. En el caso de Soil Taxonomy, lo especifica. Ya no está hablando simplemente de la acción de la vida, de la atmósfera y de los intercambios de energía. Aquí nosotros debemos considerar desde otro punto de vista y un poco más específico. Adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones. ¿Quién las hace? Solamente la vida, solamente la atmósfera, solamente ellos dos trabajan y dan como resultado este tipo de fenómenos. No, tienen que actuar otros factores que intervienen dentro de lo que es el proceso de formación del suelo. Entonces, aquí ya no estamos considerando únicamente estos dos factores que se mencionan, acción de la vida y la atmósfera. Aquí nos dice adiciones, ¿sí? Pérdidas, transferencias y transformaciones. ¿Quién las provoca? Todo lo que está interviniendo en el proceso de formación del suelo. No se especifican dos factores, se hace una mayor generalización. ¿Sí? Ya no estamos hablando solamente de uno o dos, sino de todo lo que pueda intervenir, aunque de manera indirecta. ¿Por qué? Porque aquí no dice, provocado por X, Y, Z. No, simplemente nos dice que hay algunos fenómenos que van a ocurrir debido a algunos factores que intervienen en este proceso de formación del suelo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar, ¿sí? Si nosotros nos ponemos exigentes y queremos saber realmente cuál es la definición del suelo, nos vamos a quedar con esta. El suelo es un cuerpo natural compuesto de sólidos, líquidos y gases que se genera en la superficie terrestre, ocupa un espacio y se caracteriza por una o ambas de las siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado de adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de materia y energía, o la capacidad de soportar plantas arraigadas en un ambiente natural. Esta sería entonces nuestra definición. Estas ya nos dimos cuenta, tienen las dos tienen carencias, ¿sí? Están un poco ambiguas, por lo tanto no podríamos considerarlas como una buena definición de suelo. E insisto, ustedes podrían ahorita buscar, si tienen acceso a Internet, buscar una definición de suelo y todas van a tener diferentes características, diferentes condiciones que nos permitirían entonces seguir desmenuzando, ¿no? Cómo están realizándose estas definiciones. Yo considero personalmente, por lo que he leído, las diferentes definiciones, incluso las que aparecen en Internet, en las páginas de fácil acceso, pues nosotros vamos a darnos cuenta que la definición que generaliza todas estas definiciones, pues es la que tenemos aquí de parte de la Soil Taxonomy. Además, Soil Taxonomy, cosa que no hacen otras definiciones, nos dan también otro tipo de características. Por ejemplo, un límite, ¿sí? Ninguna definición menciona los límites. Aquí nosotros podríamos entonces hablar de lo que es el límite superior. Y pregunto, ¿cuál sería el límite superior del suelo? ¿Alguien me sigue? Chicos, ¿están presentes? ¿Alguien me sigue? ¿Cuál sería el límite superior del suelo? La superficie terrestre. ¿Cómo le llamamos a esa superficie terrestre? Así simplemente. Si nosotros hablamos de superficie terrestre, creo que estaríamos hablando nuevamente del suelo. Después del suelo, ¿qué hay? ¿No hay nada?
está el vacío, la nada. ¿Qué hay después del suelo? Tenemos a la atmósfera, ¿sí? La atmósfera es el límite superior del suelo. Inmediatamente después ustedes van a encontrar aire, si ustedes quieren decirlo con palabras más simples. Aire, simple y sencillamente. Entonces nosotros en la parte superior, arriba del suelo, siempre o comúnmente vamos a encontrar a la atmósfera. Pero existe una excepción. ¿Por qué? Porque en algunos casos podemos encontrar agua. Pero aquí debemos considerar una cosa muy importante, que cuando nosotros estamos hablando de que el suelo tiene como límite superior el agua, estamos indicando entonces que este suelo está inundado o encharcado, ¿sí? Entonces, si yo les digo un lago, una laguna que tiene más de 5 metros de profundidad, ¿el fondo podrá considerarse suelo? ¿Cómo ven? Sí, Sí, ¿Por qué? mm, porque en la definición nos habla de que también existen diferentes transformaciones, profesor, y a veces es líquido. Les ofrezco una disculpa, tuve un problema eléctrico, pero ya se solucionó. Entonces, les mencionaba, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, Gracias. Sí, Entonces, como les mencionaba, tenemos nuestro límite superior, ya les decía, tenemos a la atmósfera, ¿sí? Pero también, como también mencionaba, podemos tener al agua. Aquí, como preguntaba, el agua pues va a estar presente también como límite superior. Y yo les decía, el agua entonces, si consideramos al agua como límite superior, cualquier profundidad será válida. Yo mencionaba 4 metros, 5 metros. No, no es válida. No podríamos decir que ya un agua que está presente y que tiene una profundidad, en este caso esta agua de 4, 5 o más metros, no podríamos ya considerar al fondo como suelo. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer algo sobre este tipo de cuerpos de agua, generalmente se le conoce a ese fondo como un lecho, ¿sí? Es donde simple y sencillamente se depositan todos los productos que se van precipitando, que están primero en el agua y que después van a depositarse en el fondo. Entonces aquí nosotros estaríamos hablando de que es un lecho marino, por ejemplo, o un lecho lacustre, pero ya no se considera como suelo. El agua puede ser el límite superior también del suelo, pero únicamente cuando estamos hablando de 2,5 metros
de profundidad. Hasta 2,5 todavía puede considerarse suelo, ¿sí? Pero ya a mayor profundidad ya no es considerado suelo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ese límite superior, que es la atmósfera, o aguas, podríamos decir, aguas poco profundas, ¿de acuerdo? ¿Por qué poco profundas? Porque estamos hablando de solamente 2,5 metros los que se consideran como límite. Ya más allá, ya no podríamos considerar el material como suelo. Después tenemos el límite ¿Cuál sería el límite horizontal del suelo? El límite horizontal del suelo, pues también van a ser, en este caso, cuerpos de agua de cualquier tipo, ¿sí? Ya sea un cuerpo de agua continental, en este caso estaríamos hablando de ríos o lagos, o un cuerpo de agua ya marino, ¿sí? Es el límite que podremos tener, no hay otra cosa que pueda limitar el desarrollo del suelo, simple y sencillamente la presencia de agua. Y finalmente tendríamos nuestro inferior, límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior? Aquí nosotros, ¿sí?, no podríamos especificar cuál es el límite inferior. Yo no les puedo decir, el suelo tiene una profundidad de 20 metros. ¿Por qué? Porque esa profundidad puede presentarse. Sí, sí es posible que se presente una profundidad de ese nivel, pero es muy específica de algunas regiones. Ahora también yo no puedo decir, el suelo mide únicamente 20 centímetros. ¿Por qué? Nuevamente, en algunas regiones tendremos problemas de erosión por agua, por viento, y entonces el suelo puede ser aún más delgado. Ustedes han estado en una zona boscosa. No sé si han tenido la oportunidad de ser curiosos y de observar que existen rocas que están cubiertas por musgo. Si ustedes también son curiosos y levantan ligeramente, sin dañar el ambiente, ligeramente ese musgo, podrán darse cuenta que todo ese musgo se desarrolla en una pequeña capa muy oscura, casi negra. En ese caso estamos hablando de suelo. ¿Y qué profundidad tendrá ese suelo? Escasos milímetros. Entonces podemos hablar de que existen profundidades, insisto, de escasos milímetros o de más de 2 metros, por lo que el límite inferior podríamos decir que es difícil de definir. No hay posibilidad de establecerlo, pero se puede más o menos calcular. De manera indirecta es posible. ¿Por qué? Porque yo puedo más o menos decir, sin establecer exactamente profundidad, yo puedo establecer simplemente términos como somero o profundo. ¿Y esto de qué depende? Depende de completamente de la topografía que se presente en la región, ¿sí? ¿Dónde podríamos encontrar un suelo somero? Un suelo somero lo vamos a encontrar principalmente en zonas que tienen pendiente, zonas donde el suelo se está perdiendo rápida o lentamente por algunos factores como el agua o el viento. Donde podremos encontrar suelos profundos, generalmente en zonas de valle, zonas donde podría acumularse el suelo que se pierde de las zonas con pendiente. Entonces, podríamos simplemente definir ese tipo de características. Probablemente, ¿sí?, sea sencillo, probablemente no lo sea. ¿Por qué?
porque también depende de la presencia de material vegetal. Si una pendiente ya tiene muchos años, pero está completamente cubierta de material vegetal, pastos y cualquier otro tipo de especies, entonces ese suelo va a ser muy difícil que se pierda. Por lo tanto, no podríamos decir tan contundentes de establecer que esos suelos son muy someros. Probablemente lo sean, pero debido a que están cubiertos, no pueden tener un proceso rápido de erosión, ya sea hídrica o eólica. Incluso en zonas llanas, en zonas de planicie, podríamos tener suelos bastante someros, a pesar de que es una planicie, pero de manera común sí se pueden observar esos fenómenos. ¿Por qué? Porque en la actualidad, desgraciadamente, ha sido tan fuerte el agravio que hemos hecho sobre este recurso que ya muchos suelos han perdido gran parte de su vegetación y, por lo tanto, no tienen ya suficiente cubierta vegetal que impida la pérdida de suelo. Es muy común, por lo tanto, encontrar suelos someros en zonas con pendiente y ligeramente profundos, ya no tan profundos debido al uso constante que se les da. Simplemente sabemos que en todos lados, en todas las comunidades, se tiene la necesidad del agua. Cuando no hay cuerpos de agua superficiales, se hacen simple y sencillamente extracciones de mantos freáticos. Esas extracciones también provocan que el suelo se vaya dañando. Entonces, ahí hay mucho que tenemos que observar y que analizar para poder establecer algunas de estas características. Pero también cuando nosotros pretendemos realizar el estudio del suelo, pues tenemos siempre que considerar un límite máximo para hacer su estudio. Y en este caso estaríamos hablando de 2 metros de profundidad. Cuando ustedes pretendan, ¿sí?, recomendar un estudio del suelo, ¿sí?, de realmente saber de cómo se compone, cuál es su origen, cuáles son sus características, pues establece un límite máximo para su estudio de 2 metros. Yo sé que podemos tener suelos muy profundos o poco profundos, pero ya cuando se va a realizar un estudio, se debe optar por una profundidad estándar y ese estándar estaríamos hablando entonces de 2 metros. Con estos 2 metros podríamos definir lo que realmente impacta en lo que es la vida del ser humano y también la vida de las especies vegetales. Sabemos que ya cuando estamos hablando de especies forestales de gran tamaño, pues su profundidad del sistema radicular es superior a los 2 metros. Entonces ahí tendríamos que establecer con cuidado qué tipo de estudio vamos a hacer y con qué fin para entonces establecer la profundidad a la que vamos a conocer nuestro suelo. Sí, Blanca. Buenos días, profe. Buenos días. Disculpe, ¿está proyectando? No, Bueno, solamente les gracias. estaba comentando. Pero de cualquier manera sí lo tengo, esto ya no lo había escrito, pero aquí está, es esto, ¿sí? Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. Entonces de ahí sería entonces la forma de poder establecer los límites, ¿sí?, a los que pretendemos realizar el estudio del suelo. ¿Alguna pregunta? Dentro de estas definiciones nos hemos dado cuenta desde Boulain y Aubert ya hablaban de que estaba formado por acción de la vida y por la atmósfera, ¿verdad? Y en el caso de Soil Taxonomy nos decía que por adiciones, pérdidas, transformaciones y etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de en esas dos definiciones, tanto de la acción de la vida y etcétera, y los procesos que se mencionan en Soil Taxonomy, nosotros estamos hablando de lo que se conoce
como los factores, ¿sí? Factores de formación. Estos factores de formación nosotros los vamos a estudiar un poco más a profundidad, ¿sí? Pero me gustaría que los mencionáramos debido a que son los principales elementos que participan en la formación del suelo. Aquí nosotros vamos a tener entonces al principal actor, que es sobre el que actúan el resto de los factores de formación. Y en este caso estoy hablando de la roca. Todas las rocas que ustedes conocen tienen la posibilidad de formar suelo. Todos los suelos que ustedes conocen se formaron a partir de una roca, ¿sí? Entonces, este es el principal material porque, insisto, es el que va a dar origen a los suelos y es sobre el que actúan el resto de los factores de formación. Ya lo mencionaban los científicos en 1967, acción de la vida. Por lo tanto, el siguiente factor son los organismos, ¿sí? Todos los organismos actúan en el proceso de formación del suelo. Desde los animales que se mueven sobre él, las plantas que se desarrollan en él y los microorganismos, los organismos que viven en el suelo, ¿sí? Gusanos, lombrices, bacterias, virus, todos esos organismos están actuando en el proceso de formación del suelo. Por lo tanto, para generalizar, estaríamos hablando de los organismos. Otro factor que también menciona Boulein y Aubert es la atmósfera. Sí, pero ¿qué de la atmósfera? ¿Simplemente la atmósfera como la atmósfera que respiramos? No, en realidad estaríamos hablando de lo que es el clima, ¿sí? Todos esos procesos que se dan de manera constante, lluvias, ¿sí? Calor, sequía, nevadas, todos esos son componentes también que influyen en la roca para lo que es el proceso de formación del suelo. Existe otro factor que es el relieve. Nosotros ya mencionaba, por ejemplo, ahorita de que cuál es el límite inferior del suelo. Y yo decía, pues depende de la topografía o relieve, ¿sí? Como ustedes quieran verlo, ahí el término topografía puede ser sustituido sin ningún problema por relieve. Entonces, la forma que tiene el suelo en la parte superficial, pues también influye en este proceso de formación, que insisto, ya veremos un poco más adelante. Y finalmente, el último es el tiempo, ¿sí? Estos son, y estos los deben recordar, a pesar de que son solo 5, a veces se nos olvida, pero son los factores que influyen en el proceso de formación del suelo. No hay mayor, creo que, dificultad en recordarlos, simplemente la roca, los organismos, el clima, el relieve y el tiempo. Aquí nosotros podemos observar entonces que estos 5 factores están implícitos dentro de las definiciones que ya leímos y que entonces ya podemos reconocer. Si en el examen yo les pregunto cuáles son los factores de formación del suelo, rápido me podrán contestar: roca, organismos, clima, relieve y tiempo. Ahí están los 5 factores de formación. Y estos 5 factores de formación van a intervenir entonces en este proceso para que nosotros tengamos lo que ya estamos manejando en la actualidad, que es el recurso suelo, ¿sí? Y este recurso suelo también nosotros debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque este tiene una organización muy, muy específica debido a este proceso evolutivo
que tiene gracias a la interacción de estos 5 factores de formación. Va a tener características muy definidas, las variaciones van a estar siendo entonces dependientes de estos 5 factores de formación, incluso algunas características que podríamos decir son permanentes debido al lento proceso, al lento cambio que pueden tener, están dados por estos factores que yo les estoy diciendo. En algunos casos podríamos pensar que esas características pueden cambiar. Van a cambiar, tienen que cambiar, pero el proceso de formación del suelo es tan lento que nosotros no podemos observarlo, ¿sí? Todo el tiempo está ocurriendo. En este momento está ocurriendo formación del suelo, pero es tan lento, realmente tan lento el proceso que no se puede visualizar. Todo el tiempo se está modificando, todo el tiempo está cambiando. Si alguno de ustedes está metido en lo que es el ambiente agrícola, no me dejará mentir que en algunas ocasiones la producción es alta, en algunas ocasiones la producción es baja. ¿Y de qué depende? Depende de muchos factores, principalmente el clima, y otro que muchas veces desgraciadamente no se considera es el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo ocurren cambios de manera constante. Unos cambios que sí son más visibles y que se pueden cuantificar de manera constante, aunque no podríamos hacerlo tan rápidamente o tan constante, perdón, como nosotros quisiéramos debido a lo que cuestan este tipo de análisis, pues son las características químicas. Por ejemplo, cambios en valores de pH, estos sí los podemos notar. Cambios en la capacidad de intercambio catiónico también es posible. Sí, pero por ejemplo, cambios en la textura no lo vamos a notar, cambios en la estructura tampoco. Son condiciones completamente diferentes, pero siempre debemos recordar que todo es gracias a estos elementos que están interactuando para que se dé la formación del suelo. Aquí nosotros entonces vamos a comenzar con otros términos que ya debemos conocer, ¿sí? Y en primer lugar voy a colocar aquí el primer término que debemos conocer también, además del suelo, es el término pedón. ¿Qué es un pedón? Yo les preguntaría antes de definir la palabra pedón, ¿cuál es la unidad mínima para el estudio de los seres vivos? El átomo. ¿La célula? La célula, ¿verdad? La célula es la unidad mínima para el estudio de los organismos. En este caso, nosotros podríamos decir que el pedón es la unidad mínima para el estudio del suelo, ¿sí? Esta sería entonces nuestra definición de pedón. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, tiene una forma hexagonal, ¿sí? Tiene una forma hexagonal. Y su superficie va del 1 a 10 metros cuadrados. Esas son sus principales definiciones. El pedón, entonces, es la unidad mínima para el estudio del suelo, tiene una forma hexagonal y su superficie, vamos a ponerle aquí, es de 1 a 10 metros cuadrados. Aquí nosotros voy a colocar una imagen, aquí está, que representa entonces
al pedón. Esto que ustedes observan aquí, por lo tanto, será nuestro pedón, ¿sí? Observen, tiene una forma hexagonal y aquí la profundidad también nos faltaría, tiene una profundidad como ya lo mencionaba anteriormente, tiene una profundidad de 2 metros. Recuerden que esta profundidad es variable dependiendo del tipo de estudio y de la región que estemos estudiando. ¿Por qué? Porque algunas regiones incluso ni siquiera podríamos llegar a los 2 metros debido a que podemos encontrar roca. Hay suelos que pueden llegar a los 2 metros y se puede profundizar aún más, pero hasta ahí tendríamos nuestro límite. Entonces, podríamos observar ya estas características. Tiene una forma tridimensional, lógicamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene su superficie, su profundidad, ¿sí? Y su área. Entonces, aquí podemos observar, es una forma hexagonal. Aquí podemos notar también que la superficie no es estable. ¿Por qué no es estable? Nosotros podemos hablar de diferentes regiones. Por ejemplo, no sé si pueda dibujar aquí algo. Bueno, espero que se me entienda, si no, me dicen de cualquier manera. Cuando yo estoy hablando de una zona completamente accidentada, ¿a qué me refiero? Que está llena de formaciones, de elevaciones, llámese sierra, llámese incluso montañas, volcanes, lomeríos, ¿sí? Ya más, un poquito más común, un lomerío, zonas que tienen esas diferencias de elevación. Recuerden, por favor, es donde nuestro pedón solamente mide 1 metro. ¿Por qué? Porque debido a esa variabilidad que existe en una zona como esas, nosotros no podemos decir que 10 metros pueden representar todo lo que hay en la región. Espero que se me entienda. Yo sé que es un poquito complicado. Cuando entremos a los factores de formación va a quedar un poco más claro. Pero cuando yo pretendo representar una región y esta región, insisto, es una región muy accidentada, llena de elevaciones, por lo tanto, la superficie de mi pedón se reduce al mínimo. Estoy hablando entonces de 1 metro. Si yo estoy hablando ahora de una región completamente llana, una planicie, ejemplo, Valle de Toluca, ¿por qué se le llama valle? Porque es una planicie con ligera inclinación, pero es más planicie. Entonces, en este tipo de regiones, debido a que es muy homogéneo el suelo, y ese es el detalle, la homogeneidad, cuando estoy considerando entonces que mi suelo tiene una homogeneidad debido a su fisiografía, a su superficie, entonces yo le voy a dar una superficie de 10 metros. Entonces, no estamos hablando de un valor o de una medida estándar para todos los suelos. Va a estar completamente cambiante. Aquí nosotros entonces vamos a tener que estar jugando con los diferentes tipos de fisiografías que encontremos, ¿sí?, en las diferentes regiones. Déjenme ver si encuentro una imagen ahorita rápido.
Aquí tengo una. Espero que no se deforme mucho. Ahí está. Observen, aquí tenemos diferentes regiones. Tenemos montañas, ¿sí? Tenemos valles, tenemos de todo tipo de características. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio del suelo, ¿sí? En una región como esta, digamos que voy a irme a estos valles, a estas zonas de acá con elevación, con diferencias de elevación, nosotros vamos a tener que disminuir la superficie de nuestro pedón. Nosotros nos quedaríamos tal vez en esta región, en esta parte alta, con un pedón de 1 metro. Pero si me voy a esta planicie, ¿sí? Que aquí se ve medio redondeado, pero imaginemos que está una planicie, entonces aquí el pedón va a tomar un tamaño mayor. Vamos a estar hablando de una superficie de 10 metros. Entonces, nada más recordar, mientras más accidentado es más pequeño, cuanto mayor plano está, mayor planicie tenemos, es mucho más grande. Esto va a depender completamente entonces de las características que se presentan en la región que nosotros estemos estudiando. ¿Sí? Esa es la característica principal entonces y la unidad mínima, como les mencionaba, para lo que es el estudio del suelo. Ahí está entonces el primer término, que es pedón. Después nos vamos con lo que es el siguiente término, que es horizonte. ¿Ya habían escuchado de este término? ¿Saben qué es un horizonte? El horizonte es una capa del suelo que está paralela a la superficie. Así es. Ahí está. Entonces, cada una de estas capas que se observan aquí serían considerados los horizontes. ¿De acuerdo? Así de simple. Entonces, aquí nosotros podemos decir que un horizonte, como dijo la compañera, es una capa paralela a la superficie terrestre. Ahí está. ¿Sí? Correcto. Estos son los horizontes. Entonces, este de aquí es un horizonte, este amarillo es un horizonte, el naranja otro horizonte, este más rojizo otro horizonte y este café sería el último horizonte. Estos son entonces los horizontes que nosotros vamos a encontrar en el suelo, ¿sí? Pero aquí nosotros nos vamos a detener un poquito debido a que no solamente nos vamos a quedar con la definición de horizonte. ¿Por qué? Porque debemos recordar ahora algunos tipos de horizontes. En este caso, podemos encontrar en el suelo horizontes A, horizontes B, bueno, incluso vamos a colocar antes el horizonte E, el B, horizonte C y horizonte R. Pero podríamos mencionar incluso otros como son el horizonte H, el horizonte O y aquí, como ya habíamos dicho, el horizonte A. Estos son, ¿sí? Y estos deben recordar que se denominan horizontes morfogenéticos, ¿sí? Entonces, estos son los principales horizontes que podemos encontrar en nuestro país, con mucha facilidad. No es nada complicado encontrar horizontes H, O, A, E, B, C y R. ¿Existen otros? Sí,
¿Qué tipo? Pues existe, por ejemplo, el horizonte Y, ¿sí? El horizonte G, pero estos horizontes no son muy fáciles de encontrar, no son comunes e incluso este tipo de suelos no sirven para desarrollar actividades agrícolas, por lo que generalmente no los menciono, no tiene ningún sentido entrar en detalle con ellos porque nosotros no estamos dedicados a lo que es el estudio pedológico. Nosotros estamos enfocados al estudio del suelo, pero desde un punto de vista completamente diferente. Entonces, ¿por qué debemos conocer o recordar los horizontes que estoy aquí estableciendo? Porque estos siempre tienen una influencia con el desarrollo de las plantas. Muchas veces no se habla de ellos, ¿sí? Pero se hace referencia que ¿por qué tengo problemas de encharcamiento en mi suelo? Ah, pues probablemente porque tienes un suelo que impide el movimiento de agua. Ah, entonces si yo estoy hablando de un suelo que está impidiendo el movimiento de agua, probablemente entonces estoy hablando de un horizonte B, ¿sí? O preguntan, ¿por qué mi suelo ya no produce? ¿Sí? Ah, pues probablemente porque ya se están presentando horizontes E, ¿sí? ¿Por qué? Porque el suelo está empobrecido. Entonces, ahí nosotros tenemos que recordar estos horizontes morfogenéticos porque sí influyen directamente en lo que es el desarrollo de las especies vegetales y que podemos encontrar o manejar de manera también constante. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo que es macetería, muchas veces se trabaja con lo que son los horizontes H. En algunas ocasiones incluso se trabaja con horizontes O. Yo sé que hay algunas regiones que, bueno, que no deberíamos, en realidad no deberíamos estar sustrayendo ningún tipo de material, pero muchas veces se sustrae todo este tipo de materiales y ya veremos por qué, cuáles son sus características. ¿Para qué? Para que se trabaje dentro de lo que es la macetería. Y la mayoría de la agricultura se desarrolla dentro de lo que son los horizontes A, ¿sí? Bueno, en realidad toda la agricultura se desarrolla en horizontes A. No hay una agricultura que se desarrolle en un horizonte diferente. Todos se desarrollan en horizontes A. Pero vamos a ver qué significado tiene cada uno de estos horizontes. ¿Por qué? Porque debemos, insisto, conocer perfectamente de qué estamos hablando cuando yo haga referencia a cada uno de estos materiales. No sé si tengan, antes de continuar, alguna duda, algún comentario, algo que aportar. Las letras, bueno, a cada horizonte se le llama por letra, pero solamente, bueno, ay, es que no sé cómo, a ver. Bueno, ¿siempre van a ir como ordenadas así las letras o...? ¿A qué te refieres con que si Ajá, siempre van a ir sí. ordenadas? Por ejemplo, la primera capa siempre va a ser H y luego Ah, O ok, y luego A. perfecto, muy bien, muy buena pregunta. Esa pregunta y la respuesta, ustedes deben considerar que la posición de los horizontes, ¿sí? En este caso yo les voy a decir una sola cosa. Estos tres son horizontes superficiales. ¿Qué significa? Que siempre vamos a encontrarlos en la superficie. Suena absurdo, ¿no? O redundante, si ustedes quieren, pero nunca, jamás, yo no voy a decir, en este 1, 2, 3, 4, en este cuarto horizonte tengo un horizonte H. Imposible. Un horizonte O, imposible. Un horizonte A, probable. Probable, ¿sí? Pero estos dos, el O y el H,
imposibles encontrar dentro de lo que es el perfil del suelo, ¿sí? Siempre se van a encontrar en la superficie. Esto es un poquito complicado si ustedes gustan, pero es algo que, bueno, a lo mejor porque a mí me agradó mucho esta área, pero es lo bonito de esto, que nosotros no tenemos nada escrito, es decir, no podemos decir, no, esto no puede suceder, esto no va a suceder, ¿por qué? Porque ya está escrito, ya así va a suceder, pero nosotros podemos encontrar, como les decía, probablemente ¿qué sucede? Un ejemplo, ¿qué sucede? Supongan que tenemos este suelo que está aquí, de este pedón, ¿sí? Ya están creciendo vegetales, están creciendo todo tipo de especies, ¿sí? Incluso animales. Pero a 2-3 kilómetros tenemos un volcán. Este volcán hace erupción y genera una gran cantidad de lava. Y entonces este suelo que tenemos aquí, ¿sí?, va a quedar cubierto de lava. Creo que en Michoacán tenemos ese fenómeno, ¿no? Que hay un volcán que tapó incluso una población en una acción, en un evento volcánico. Entonces, todo ese material que se deposita o que va a quedar depositado en este suelo, va a comenzar entonces su proceso de formación. Y después de unos cientos o miles de años, ya vamos a tener nuevamente suelo. Pero si tenemos la posibilidad de estudiar esa región y ha venido a darse un desgaste tal de todo ese material que ya no existe en la roca, nosotros podemos encontrar estos horizontes, estos que yo dije que son superficiales, podemos encontrarlos en la parte inferior. Pero en este caso, si encontramos este fenómeno, estaríamos hablando de horizontes enterrados. ¿Y cuál es la diferencia entre un horizonte H superficial y un horizonte enterrado? Una simple comilla, perdón, ¿sí? Esa simple comilla que yo le estoy colocando aquí me indica que es un horizonte enterrado. Entonces, ese horizonte en algún momento fue superficial, fue cubierto por un fenómeno volcánico y quedó enterrado debido a esa actividad. Entonces, nosotros tendríamos que identificarlo simplemente agregando esa pequeña comilla en la parte superior. No sé si me entiendan. Insisto, a lo mejor sí es un poco complicado, pero algo que sí debemos recordar y debemos de entender que los horizontes H, debido a que ustedes no se van a dedicar ya a cuestiones pedológicas, pero sí deben recordar que los horizontes H, O y A no están en un horizonte inferior. Siempre se van a encontrar en la superficie. Siempre van a encontrarse en el mismo orden, es decir, H, O y A. Es probable. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones a lo mejor podemos tener un horizonte H e inmediatamente un horizonte A. ¿Por qué no hubo un horizonte O? Simple y sencillamente no se ha dado la mezcla de materiales para que se dé o se forme un horizonte O. O puede ocurrir lo siguiente, podemos tener un horizonte O e inmediatamente después un horizonte A. Entonces aquí simple y sencillamente no hay suficiente material o no hay posibilidad de que se forme un horizonte H. O simple y sencillamente H y O no existen y tenemos inmediatamente el horizonte A. ¿Cómo lo definimos? Por las características que les voy a dar a continuación. Pero espero que no haya revuelto mucho las ideas, que me hayan entendido, ¿sí? La compañera que preguntó, espero que me hayan entendido, pero no hay un orden establecido. Pueden estar presentes, pero pueden estar ausentes. ¿Cuáles sí son más comunes que tengan una continuidad? A depositado en un B
y el B depositado en un C. Finalmente, el C depositado en un R. Podemos tener un A, un C y un R, en ese orden, desde la superficie hacia abajo. Estoy mencionándolo de la superficie hacia abajo. Podemos tener un A, un E, un B, un C y un R, en ese orden. O simplemente podemos tener un A e inmediatamente un R, o un A e inmediatamente un C con ausencia de R. Hay mucha variación. Depende completamente de la región en la que estemos trabajando. Hay suelos muy jóvenes. Los suelos muy jóvenes tienen generalmente un A y un R, punto, no hay más. Hay suelos más maduros, es decir, que tienen un poco de más edad, tienen un A, un C y un R. Y hay suelos todavía más viejos que en este caso ya tienen los 5 horizontes que les estoy mencionando. Estos son un poquito especiales debido a sus características y vamos a comenzar precisamente con lo que es el horizonte H. ¿Por qué se le llama horizonte H? El horizonte H viene del griego istos, que significa tejido. Creo que ya tenemos una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Si estoy hablando de que istos significa tejido, ¿sí? Y que de ahí viene, por eso la H, ¿sí? Nosotros estamos hablando entonces de un horizonte orgánico, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que es un horizonte orgánico? Que no hay un material mineral. Es más, podríamos decir que es 100% orgánico. ¿Dónde podríamos encontrar un horizonte 100% orgánico? Creo que reconocen este tipo de regiones. Observan que hay todo este material es material vegetal. ¿Y cuál es su característica de todo este material? Que está depositado en el suelo. Una regla para que el material sea considerado parte del suelo es que simple y sencillamente se deposite en él. ¿Dónde encontramos estas características? Zonas forestales, ¿sí? Entonces, es común encontrar un horizonte H superficial, lógicamente, en zonas forestales. Toda esta hojarasca que ustedes pueden observar aquí, insisto, es un horizonte H. Su característica principal es que es 100% orgánico. O no me pueden decir que estos materiales que están aquí son inorgánicos, ¿verdad? Porque todos provienen de una especie vegetal. Incluso podemos encontrar aquí heces fecales, sí. Animales muertos, sí. ¿Por qué? Porque ahí se depositan, porque ahí viven y al quedar ahí depositados y estar acumulándose en la superficie del suelo, podemos decir sin ningún problema que se trata de un horizonte H. Entonces, ¿cuál es la característica principal de estos horizontes? Que son horizontes que tienen una concentración de materia orgánica total. Son 100% orgánicos, llenas de tejidos vegetales. Otra característica, que la materia orgánica, voy a disminuir el tamaño, otra característica de este tipo de materiales, vamos a anotarlo aquí,
Ahí está. La materia orgánica está en diferentes estados de descomposición. Voy a hacer nuevamente grande la imagen. Observen cómo la materia orgánica se puede ver que en la parte superficial está completamente visible. Podemos observar perfectamente que hay ramas, que hay algunas agujas de pino, ¿sí? Que hay un poco de lama aquí también depositada. Probablemente ya está cubriendo este material orgánico, ¿sí? Pero podemos notar perfectamente todas estas ramas. Entonces sabemos que son ramas. ¿Por qué? Porque aún no se descomponen. Pero si nosotros levantamos un poco este material, nos daremos cuenta que hay todavía más materia orgánica que está ya más desmenuzada, más mullida. Entonces, sigue siendo horizonte H, pero ya su estado de descomposición de esta materia orgánica ya está más avanzado. Incluso en algunas zonas podemos encontrar toda esa materia orgánica ya en un estado completamente descompuesto, que generalmente se caracteriza por ser de un color muy negro, ¿sí? Pero ya no podemos observar de dónde proviene. No sabemos si es una hoja, si es una rama, incluso si es un animal muerto, sino que ya es un material completamente descompuesto. Entonces, por eso decimos que los horizontes H van a tener como característica que se encuentra en diferentes estados de descomposición. No podemos decir que es simplemente la que está descompuesta o la que está parcialmente descompuesta o la que es fresca. Una materia orgánica fresca es aquella que se deposita inmediatamente, es considerada materia orgánica, pero aún sabemos de dónde proviene, si es una hoja, si es una rama, si es un tallo, si es un tronco, ¿sí? Entonces, esta materia orgánica, insisto, está en diferentes estados de descomposición. Es un horizonte H, ¿sí? Y esto lo encontramos en zonas principalmente forestales. Ustedes me dirán, ¿qué sucede si yo dejo, ¿sí? Si yo, como dueño de mi terreno, dejo una muy buena cantidad de rastrojo en mi terreno agrícola? ¿Eso se considera entonces un horizonte H? No. Esta acumulación se da de manera natural. Cuando ya existe la intervención del hombre, entonces ahí ya no se puede considerar como un horizonte H porque fue depositado a propósito, fue dejado a propósito. Entonces no es materia orgánica natural, por lo tanto no es un horizonte H, ¿sí? Este sería entonces nuestro primer horizonte, el horizonte H. ¿Dudas? Vamos con el horizonte morfogenético O. ¿Cuáles son las características del horizonte morfogenético O? También se deriva de orgánico, ¿sí? También es un suelo orgánico, pero aquí existe una diferencia. ¿Cuánto tiene de materia orgánica mi horizonte H? Es 100% materia orgánica. ¿Cuánto tiene de materia orgánica mi horizonte O? Aquí estamos hablando de un contenido mayor a 30% de materia. Más del 30% de materia orgánica. Pero, aquí ya hay un pero, que esta materia orgánica no es cualquier materia orgánica, es una materia orgánica en forma de humus. ¿Qué es el humus? El humus es el estado más estable dentro del proceso de descomposición de la materia orgánica. Hace algunos años se consideraba como la máxima o el máximo estado de descomposición de la materia orgánica, pero no es así. ¿Por qué? Porque este material ya está en un estado tan estable
que aún sigue degradándose, pero su proceso ya es mucho más lento. Es una materia orgánica más difícil de degradar y por lo tanto nosotros todavía podemos esperar que esa materia orgánica se descomponga. Entonces, simplemente es el estado más estable dentro del proceso de descomposición de los materiales orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, los suelos que son o que tienen características de horizonte O son aquellos que tienen más del 30% de materia orgánica, pero completamente humificada. Esto quiere decir entonces que se van a caracterizar por ser suelos de color negro, ¿sí? Suelos de color muy, muy oscuro en realidad, llegando incluso a valores de colores negros, ¿sí? Son suelos también con fertilidad elevada. Son suelos realmente muy, muy fértiles que si nosotros los dedicáramos a la agricultura, serían suelos bastante ideales debido a la cantidad de iones que están aportando por esa materia orgánica que yo les estoy mencionando. Pero además, debido a que estamos hablando de que estos suelos tienen una abundancia de coloides, también les van a atribuir la característica de que están aportando nutrientes, sí, pero también los retienen. ¿Por qué? Porque estos coloides tienen cargas negativas, ¿sí? Los coloides, entonces, al tener cargas negativas, van a tener la posibilidad de retener lo contrario, cargas positivas. Y la mayoría de los elementos, podríamos decir que un 90% de los elementos que son esenciales para el desarrollo de la planta, tienen carga positiva. Estos suelos, entonces, van a estar aportando esos elementos, pero también si nosotros le aportamos fertilizantes, esos elementos que nosotros aportamos en forma de fertilizantes podrán quedar retenidos en este ambiente, debido a la presencia de coloides y debido a las cargas negativas que tienen estos materiales. Entonces, nuevamente, resumiendo, horizonte O es un horizonte orgánico con un con un mayor contenido de materia orgánica superior al 30%. Esta tiene que estar obligatoriamente en forma de humus. Son suelos de color muy oscuro, casi negro, con fertilidad elevada y con presencia de coloides con cargas negativas altas, ¿sí? Entonces estos suelos, vamos a ver, déjenme encontrarles una imagen de un suelo orgánico. Si ustedes han tenido la oportunidad de realizar alguna composta, supongo que habrán tenido la posibilidad de observar algo como esto. Vean, es simplemente suelos donde su materia orgánica ya no se ve como la veíamos en la anterior. Es decir, vean, aquí existe una gran diferencia. Aquí todavía podemos observar, bueno, está muy pequeña la imagen. Ahí está. Todavía podemos observar de dónde viene la materia orgánica. Podemos ver que hay ramas, que hay agujas, como les decía, que hay todo tipo de materiales. Podemos reconocerlo simplemente. Mientras que acá ya no se reconoce. Es un suelo, es un material completamente oscuro, es un material que ya no permite ver de dónde venía la materia orgánica, pero que le da una tonalidad bastante oscura
¿sí? Y que permite, como les digo, el desarrollo de las especies vegetales. Aquí nosotros podemos observar entonces que hay una diferencia muy fuerte, ya no podemos ver hojarasca, solamente vemos un suelo completamente negro, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería nuestro segundo horizonte morfogenético, que es el horizonte morfogenético O. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Me podría repetir, por favor, la de mi definición de humus? Es la materia orgánica en su estado más estable de descomposición. Gracias. Sí, por nada. Muy bien. Vamos ahora con el horizonte morfogenético horizonte morfogenético A. El horizonte morfogenético A va a tener las siguientes características. Contenido de materia orgánica menor al 30%. Por lo tanto, a este horizonte se le conoce como un horizonte mineral. ¿Por qué? Porque el material que predomina son los minerales, ya no los materiales orgánicos. Acá estamos hablando de un material 100% orgánico, que es el horizonte H. Aquí estamos hablando de un horizonte que tiene más del 30% de materia orgánica. Si no, no puede ser considerado orgánico, el horizonte O. Y en el caso del horizonte A, el contenido de materia orgánica ya disminuyó. Ya no es más del 30%, ahora es menos del 30%. O podemos decir que su límite máximo es el 29% de materia orgánica para ser considerado como un horizonte A y ser también considerado como un horizonte mineral. Entonces aquí la fracción mineral junto con el suelo ya están completamente mezclados. En esta imagen todavía podríamos ver un poco del material orgánico. Ya no reconocemos de dónde viene, pero todavía se puede observar ese material orgánico. En el caso de lo que son los horizontes A, ya existe una mezcla homogénea. Es decir, ya no podemos separar, ¿sí? Con facilidad, es imposible separar la materia orgánica de la fracción mineral. Por lo tanto, este material está completamente mezclado. Es el material que nosotros vemos de manera común, ¿sí? Entonces, los suelos o los horizontes A simple y sencillamente van a tener un menor contenido de materia orgánica y eso les va a dar también características muy específicas. Perdón, se me está acabando la voz. Ahora, en este caso existen diferentes tipos de horizontes A. En primer lugar, tenemos el horizonte A mólico, ¿sí? Segundo, el horizonte A úmbrico. Luego, el horizonte A ócrico. El horizonte A antrópico y el antrópico
plagen, ¿sí? Aquí vamos a ponerle un punto, o bueno, vamos a colocarlo completo. Antrópico plagen. Estos son los tres tipos de horizontes, perdón, son 5 horizontes A. Existe únicamente diferencia por contenido de materia orgánica. En este caso, podríamos estar hablando que es el más oscuro de los horizontes A. Por lo tanto, podemos decir que tiene de esta manera, por cierto, ya para no escribir tanto, de esta manera abrevio materia orgánica del suelo. ¿Sí? Por favor, para que lo recuerden. Cuando yo escriba MOS con mayúsculas, estoy hablando entonces de la materia orgánica del suelo. Nuevamente, el horizonte mólico es el suelo más oscuro de los horizontes A, por lo que podemos decir que tiene un mayor contenido de materia orgánica. Es un suelo también con mayor fertilidad. ¿De acuerdo? Esas serían más o menos las características del horizonte mólico, amólico. Después vamos con el horizonte ámbrico. En este caso, podemos hablar de que es un suelo este suelo es de color café oscuro o café, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye el contenido de materia orgánica. Por lo tanto, podemos decir que tiene una fertilidad media. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaríamos hablando de suelos con una menor fertilidad. Son los suelos que nosotros observamos de un color café, café oscuro, de café oscuro a café, ¿sí? Son los suelos un poco más comunes, podríamos decir, debido a que el mólico, pues ahí ya tendríamos una mayor concentración de materia orgánica, depende de que tengan suficiencia en este sentido de este material. Después tendríamos el horizonte A ócrico. El horizonte A ócrico, su color es de color café amarillento o amarillento. Contenido de materia orgánica ya es bajo. Es el por lo tanto, es el horizonte de menor fertilidad. Ahí están entonces los tres tipos de horizontes A, el mólico, que es el más oscuro, mayor contenido de materia orgánica, mayor fertilidad. El úmbrico, de color café oscuro a café, disminuye el contenido de materia orgánica, por lo tanto tenemos una fertilidad media. El ócrico es de color café amarillento o amarillento, contenido de materia orgánico de bajo a muy bajo, ¿sí? También ahí podríamos agregar eso, de bajo a muy bajo, y es el horizonte con menor fertilidad. Estos tres horizontes, ¿sí? Recuerden por favor también, únicamente los vamos a encontrar
formados y los vamos a definir como tal cuando no estén siendo alterados por el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, tenemos un horizonte antrópico y ya su nombre nos está diciendo que es un suelo manipulado por el hombre. Por lo tanto, nosotros podemos decir que todos los terrenos agrícolas, todos sin excepción, su horizonte superficial, que quede claro, todos los suelos agrícolas sin excepción, su horizonte superficial es un horizonte antrópico. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene? Pues va a depender completamente del manejo que le esté dando, en este caso, el productor. Podemos tener productores que se preocupan por sus suelos. Por lo tanto, estos productores van a estar aportando grandes cantidades de materia orgánica, dándole al suelo tal vez colores muy oscuros, dándole al suelo una gran fertilidad. Pero también sabemos que existen productores que lo que les importa es únicamente obtener el producto. No aplican materia orgánica, aplican grandes cantidades de sintéticos, ¿sí? Y provocan que el suelo pierda sus características teniendo colores mucho más claros, siendo más densos o más arenosos, depende. Entonces aquí yo no puedo darles qué características tienen porque dependen completamente del manejo que les esté dando, en este caso, el productor. ¿Sí? Ese sería entonces el horizonte antrópico. Y finalmente nos vamos con el horizonte antrópico Plagen. Aquí nosotros vamos a llamar horizonte Plagen a todos los suelos que tengan un jardín. ¿Sí? Cualquier tipo de suelo que tenga un jardín, que esté manejado como jardín, va a ser un antrópico un antrópico Plagen. Nuevamente, ¿cuáles son sus características? Pues a lo mejor yo tengo mi jardín, pero soy un fodongo y no le pongo materia orgánica y las plantas están casi muriéndose, están amarillentas, están feas, entonces mi suelo, pues generalmente entonces tendrá características bastante negativas, es decir, un suelo muy claro, sin materia orgánica, poco fértil. Pero a lo mejor hay personas que le dedican tanto tiempo a su jardín que le están aplicando estiércol, que están aplicando abonos y mantienen un jardín bastante bonito, muy verde y sus condiciones de suelo pues van a ser bastante aceptables. Por lo tanto, tampoco podemos definir sus características, simplemente recordar que estamos hablando de un suelo de jardín. ¿Sí? Ahí están entonces los horizontes, los diferentes horizontes mólico, úmbrico, ócrico, antrópico y antrópico Plagen. El más fértil, el mólico, el menos fértil, el ócrico, cuando estamos hablando de manera natural, y todos aquellos que estén siendo manipulados por el ser humano en cuestiones agrícolas serán Plagen, para jardín, perdón, antrópico, y para jardín serán Plagen. ¿Preguntas? Déjenme buscarles ahora imágenes de estos. Vean, aquí tendríamos un horizonte A.
Ahí está. Aquí podemos observar que se trata de un suelo natural, no está siendo trabajado por el hombre, y en este caso yo me refiero únicamente a esta capa superficial. Ahí, por las características que se pueden observar, ¿qué tipo de horizonte estaríamos hablando? ¿A qué horizonte se lo darán? ¿A un mólico, a un ómbrico o a un núcrico? Insisto, solamente esta parte superficial, por esas características que más o menos se pueden observar en la imagen. Mólico. 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 ¿Por qué mólico? ¿Se ve muy oscuro? ¿Ustedes consideran que ya es un suelo muy oscuro? Yo digo que es ócrico. Puede ser ócrico, puede ser, sí. Entonces aquí nosotros debemos considerar esta presencia de material vegetal. ¿Sí? Podríamos, bueno, también recordemos que la dificultad de estar trabajando en línea, la calidad de nuestras pantallas, pues nos van a estar modificando completamente las imágenes, pero podríamos hablar tal vez de un ócrico, probablemente, aunque yo lo veo muy oscuro, yo considero que estaríamos a la mitad dentro de lo que son los suelos un poco más oscuros. Tal vez podríamos hablar de un suelo úmbrico. Aquí, déjenme encontrar otro. Ven, aquí acabo de encontrar otra imagen. Se ve. Ahí está. Observen, ahora sí podríamos estar hablando de un ócrico. Vean la diferencia de color. Acá estamos observando un color café, café oscuro, mientras que aquí ya estamos observando un color un poco más amarillento. Entonces, esto es completamente variable, ¿sí? Va a depender del tipo de condiciones de material orgánico que se esté acumulando en estos suelos. Hay diferentes regiones, diferentes zonas, diferentes comportamientos. Ahora vamos, déjenme tratar de encontrar. Y aquí tenemos otra. Del tipo de horizonte A, aquí podemos observar un color café bastante bonito, que podríamos decir, ¿no? Pues puede pertenecer sin problema al úmbrico, ¿sí? O porque el color es mucho más intenso, puede tener buena fertilidad, pero, insisto, recordemos que debido a que ya está abierto a la agricultura, ya está siendo manipulado, aquí en este caso estaríamos hablando entonces de un horizonte antrópico. ¿De acuerdo? Estas serían algunas imágenes que nos podrían ayudar a ilustrar estos tipos de horizontes, ¿sí? Ahí tenemos, vamos a ponerlo por acá, para que no nos tape, y abajo para que sepamos que se tratan de los horizontes A. Recuerden que este corresponde al horizonte O, vamos a subirlo un poco. Este corresponde a los horizontes O, la materia orgánica está mezclada. Bueno, vamos desde el principio. El horizonte H es un horizonte donde todo el material vegetal está visible, puede estar en diferentes estados de descomposición. Conforme se va profundizando, se va descomponiendo más. El horizonte O es un horizonte que ya tiene toda su materia orgánica descompuesta, es un suelo bastante oscuro, ¿sí?
que tiene mucha fertilidad. El horizonte A, tenemos 5 tipos de horizonte, que es el mólico, que es un suelo muy oscuro, el lúmbrico, que tiene color café, café oscuro, el ócrico, que es un suelo un poco más amarillento. Luego tenemos los suelos que están manipulados por el hombre, que es el A antrópico y el A antrópico plagen. Se diferencian porque el antrópico está destinado a actividades agrícolas, mientras que el antrópico plagen son todos aquellos suelos de jardín. Espero que vayan tomando nota o que vean, que me parece que empezaron a grabar, que vean estos videos para que recuerden por qué son parte de todo lo que vamos a estar manejando durante el curso. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Adelante, Jorge. ¿Qué simbolizan las letras H o A? Nuevamente repito, H porque se hace referencia a los tejidos vegetales. Como les decía, H viene de histos, por lo tanto corresponde la letra H. ¿Sí? El O viene de organic o de orgánico, ¿sí? Por lo tanto corresponde la letra O. Aquí en los materiales A ya no tengo una definición como tal de dónde proviene, simplemente en este caso como se estableció durante el estudio de la historia de la edafología, son términos que establecieron los rusos, donde ocuparon simplemente las letras del abecedario A, B, C, ¿sí? Para poder identificar a los horizontes. Pero en este caso puedo decirles que no hay un motivo el por qué se tomó simple y sencillamente la letra A. ¿De acuerdo? No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, gracias. ¿Algo más? Ok. Entonces, también recordar que hasta aquí estaríamos hablando de los horizontes superficiales. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a pedir, por favor, ¿sí? que hagan un ejercicio. Ya habíamos comentado que para todo lo que es el curso, mucho de lo que es su calificación va a venir de la participación de parte de ustedes. Les voy a solicitar que hagan lo siguiente. Van a abrir, ¿sí? Con ayuda de una herramienta cualquiera que sea posible que tengan a la mano, van a abrir una pequeña cepa, ¿sí? De al menos 20 centímetros de profundidad. El área, la que ustedes decidan, ¿sí? Solamente les voy a pedir que tomen fotografías de el suelo a esa profundidad. Entonces ustedes van a tener que abrir esa pequeña cepa, ¿sí? A lo mejor una cepa de 20 por 20 por 20, es decir, un cuadrito de 20 metros, de 20 metros, ándale pues, de 20 centímetros y de 20 centímetros de profundidad. Una vez que ustedes abran, lógicamente, como van a estar abriendo, no se trata de simplemente voy a hacer un pequeño hoyo y ya, voy a tomar las fotos que me están pidiendo. No, vayan observando las características que se presentan en ese suelo. Van a tomar fotos, ¿sí? De ese proceso y principalmente fotos como las que ustedes están viendo aquí, fotos de ese pequeño hueco de 20 centímetros, donde nosotros podamos observar las características que tiene el suelo. Por lo que les pido que en su teléfono o en su cámara fotográfica tomen las fotos con la mayor calidad posible. Eviten, por favor, utilizar filtros si es que están en sus teléfonos celulares para que nos den las tonalidades más o menos reales que presente su suelo. Una vez que tomen las fotos tanto del proceso de elección del terreno o del lugar donde ustedes decidieron hacerlo,
van a tomar entonces fotos también de esa pequeña cepa, de ese suelo, de ese perfil, y van a subirlas todas, van a elaborar una presentación en PowerPoint con puras imágenes. Estas imágenes van a ser como lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Van a colocar su imagen ocupando toda la diapositiva. No quiero que me suban imágenes así pequeñitas como las que yo tengo, porque no se van a ver claramente. Entonces van a subir sus fotos, ¿sí? Ocupando una diapositiva por foto para que podamos observar perfectamente cuáles son las características de su suelo. Y en la siguiente sesión, ustedes van a participar exponiéndome, ¿sí? Hablándome de cuáles son sus características, qué vieron, qué observaron, qué notaron de raro, si es que pueden notar algo raro, de esa pequeña cepa que ustedes van a abrir. ¿De acuerdo? Esto puede ser en un terreno baldío, esto puede ser en un terreno agrícola. Ya sabemos que es posible profundizar en un terreno agrícola, pero háganlo lo mejor posible. Si no es posible realizarlo en un terreno agrícola, insisto, en un terreno baldío, pero por favor eviten lo que son jardineras y macetas. Ese tipo de información no nos serviría para nada, ¿sí? Desde ahorita les voy a pedir que todo lo que les digan se realice como lo indico. Si hay un trabajo que me llegue con imágenes así pequeñitas, entonces no sirve y será una calificación muy baja. Insisto, nuestra evaluación es a partir de todo lo que ustedes van a estar realizando durante el curso. Espero que tengan posibilidad de hacer este ejercicio porque pues va contabilizando. ¿Dudas de este ejercicio? No, profesor. ¿Sí queda claro? Yo tengo una duda, profesor. Adelante, Carolina. Disculpe, para hacer la diapositiva tenemos que hacer como que una portada y todo eso. Bueno, ustedes saben que todos los trabajos deben tener al menos una portada. Entonces, pues sí es importante que se presente de forma correcta. Una portada, no vamos a tener texto. Todo lo que ustedes vayan a explicar, pues no creo que sea necesario anotarlo, pero simplemente una portada donde sí venga la información. Este ejercicio lo podemos llamar simplemente, si es que quieren ponerle una portada con título, conociendo los horizontes superficiales, ¿sí? Así, conociendo los horizontes superficiales. Y es únicamente el ejercicio que vamos a realizar y que estaríamos analizando una parte en la siguiente sesión y la otra, si es que no terminamos, que yo creo que no terminamos porque son varios, y bueno, eso espero que todos estén participando. Si no, pues terminaríamos en la siguiente sesión, ¿sí? Pero es simplemente, recuerden, es un trabajo, es su calificación, por lo que sí debe tener todos los componentes. Ya las conclusiones y observaciones pues van a ser verbales y las preguntas que salgan pues se contestarán sin problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene dificultad para realizar este trabajo? Hable ahora.